Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Álvarez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Me encuentro cursando la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. En esta ocasión les voy a presentar un video tutorial de la unidad 3 de la materia de ciclos termodinámicos impartida por el maestro Delfino Cornejo Monroy. En esta ocasión se trata del ciclo Otto y del ciclo Diesel, lo que les voy a presentar un problema de cada uno. Primeramente tenemos el ciclo Otto. El problema dice así, dice en aire estándar ciclo Otto está a un rango de compresión de 9 atmósferas. El principio de la compresión, presión 1 es igual a 100 kilopascales y temperatura 1 es 300 Kelvin. El calor adicional por unidad de masa de aire es de 1350 kilojoules sobre kilogramos. Determine, inciso A, el trabajo neto en kilojoules sobre kilogramos. Inciso B, la eficiencia térmica del ciclo. Inciso C, la presión efectiva medida en kilopascales. E inciso D, la máxima temperatura del ciclo en grados Kelvin. Tenemos para este ciclo 4 tiempos. El primero es la admisión, que es donde entran los gases. Después tenemos la compresión, que es cuando el pistón sube y comprime los gases. Después tenemos la explosión, que hace que el pistón baje. Y por último tenemos la expulsión, que es donde se liberan los gases. Bueno, tenemos 4 estados. En el estado 1 tenemos una presión 1 de 100 kilopascales, una temperatura de 300 Kelvin. Y con estos datos nos vamos a ir al apéndice A22E, que se encuentran en cualquier libro de termodinámica. En las últimas páginas tenemos una energía interna de 214.07 kilojoules sobre kilogramos y un volumen relativo de 621.2. En el estado 2 tenemos la siguiente fórmula que nos dice que el volumen relativo 2 es igual al volumen 2 sobre volumen 1 por volumen relativo 1. Lo que podemos reducirla es volumen relativo 1 entre R, que es la relación que ya nos habían dado, que era 9. Entonces dividimos 621.2 entre 9 y nos da 69.02. Por lo cual con este dato nos vamos a ir a las tablas y obtenemos la temperatura 2 es de 703 Kelvin, una energía interna de 514.7 kilojoules sobre kilogramos y una presión de 2109 kilopascales. Muchas veces no vamos a encontrar los datos directamente, sino que tenemos que hacer interpolaciones, por lo que les recomiendo que descarguen alguna aplicación, que fue lo que yo hice para que me resuelva las interpolaciones más rápido. Después tenemos en el estado 3 una energía que la energía interna se calcula sobre el calor de entrada más la energía interna 2, que ya nos habían dado esto, que es 1350 más 514.7. Obtenemos que la energía interna 3 es de 1864.7. Tenemos una temperatura 3 de 2192 Kelvin, que esto también lo vamos a encontrar en las tablas, y un volumen relativo de 2.038. Por último, en el estado 4 tenemos un volumen relativo obtenido por la fórmula volumen relativo 3, que es por volumen 4 entre volumen 3, que si esto lo reducimos sería volumen relativo 3 por R, que nos da un total de 18.342, y con ese dato obtenemos una energía interna de 854.93 kilojoules sobre kilogramo y una temperatura 4 de 1111 kelvins, que igual les digo, si no se encuentra directamente en las tablas, es necesario hacer una interpolación, o bien, si ustedes gustan, colocar el dato más cercano. Después tenemos en el inciso A, tenemos que obtener el trabajo neto del ciclo, que esto nos dice que es una fórmula, es la energía interna 3 menos la energía interna 4 menos la energía interna 2 menos la energía interna 1.
Esto nos da, si sustituimos los datos que ya les mencioné anteriormente, esto nos da un total de 707.14 kilojoules sobre kilogramo. En el inciso B debemos obtener la eficiencia térmica, que es 1 menos la energía interna 4 menos la energía interna 1 entre la energía interna 3 menos la energía interna 2. Esto nos da un total de 52.52%. Después en el inciso C tenemos una presión debemos calcular la presión efectiva media, que esto es igual al trabajo del ciclo entre el volumen 1 menos el volumen 2. También tenemos otra fórmula que es el trabajo del ciclo entre el volumen 1 por 1 menos 1 sobre R, que es la que vamos a estar utilizando. Después tenemos que sacar volumen 1, que el volumen 1 lo vamos a sacar con la ecuación de estado, que es presión 1 por volumen 1 es igual a R, que es la relación, que es la constante de los gases, que esta pues siempre es constante, por temperatura 1. Entonces tenemos, en esta ocasión vamos a utilizar una R de 0.287 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Por lo tanto, tenemos un volumen de 0.861. Entonces ya si sustituimos esto en la presión efectiva media en la fórmula, tenemos que la presión efectiva media es de 926.72 kilopascales. En el inciso D nos pide la temperatura máxima, entonces yo les quise mostrar estos diagramas, el de presión, volumen y de temperatura entropía, que nos dice, aquí podemos ver que la temperatura máxima es la de el estado 3. Podemos observar que el volumen entre 3 y 2 es el mismo, y 4 y 1 es el mismo. Bueno, después tenemos el ciclo diésel. Este nos dice que el problema dice, considere el ciclo diésel por aire frío. En esta ocasión lo hice por aire frío porque el de ciclo Otto lo hice por aire estándar, con presión 1 de 14 psi y una temperatura 1 de 520 Rankine. La masa de aire es de 0.14 libras. Tenemos una relación de 17, la temperatura máxima es de 4000 Rankines. Determine, inciso A, transferencia de calor en BTU. Inciso B, RC, que es la relación de compresión. E inciso C, la eficiencia térmica. Tenemos para este ciclo también 4 estados: la admisión, compresión, expansión y escape. La diferencia del otro, en la expansión se le inyecta un combustible que hace que los gases exploten. Tenemos, con los datos que nos dieron anteriormente, tenemos una K de 1.4. Esto lo podemos obtener igual de los libros de termodinámica en las tablas. Un CB es igual a 0.17 y un CP de 0.24. Igual aquí tenemos los diagramas de presión, volumen y temperatura. Entropía. Podemos observar que la presión de 2 a 3 es constante, el volumen de 1 a 4 es constante. Posteriormente tenemos el estado 1. Para este ciclo, lo único que hay que encontrar son las temperaturas y con eso podemos obtener todo. En el estado 1 tenemos, como ya nos había dicho el problema, una presión de 14 psi, temperatura de 520 Rankines. Después tenemos en el estado 2 que la temperatura 2 la podemos obtener multiplicando la temperatura 1 por la relación elevado a la K menos 1, que esto nos da 1615 Rankines. Entonces, en el estado 3 tenemos que es la temperatura máxima, que esto ya no lo había dado el problema, son 4000 Rankine. En el estado 4 obtenemos la temperatura 4, multiplicando la temperatura 3 por volumen 4 entre volumen 3 elevado a la 1 menos K. Podemos, en las tablas de las fórmulas de ley de los gases, que es de donde obtuvimos todas las fórmulas que hemos encontrado hasta ahora, o bien las pueden encontrar también en el libro de termodinámica, obtenemos que el volumen 4 entre volumen 3 es igual a R por la temperatura 2
entre la temperatura 3, que nos da un total de 6.36. Entonces, si esto lo sustituimos en la fórmula anterior, obtenemos que la temperatura 4 es igual a 1851.52 Rankine. Después ya nos pasamos a resolver los incisos. El inciso 1 nos decía la transferencia de calor, que esto lo obtenemos Cp por temperatura 3 menos temperatura 4 por la masa. Nos da un total de 82.99 BTU. Después, en el inciso B tenemos que sacar la relación de compresión, que esto lo obtenemos temperatura 3 entre temperatura 2. Esto también lo podemos obtener volumen 3 entre volumen 2, pero nosotros lo que tenemos aquí son las temperaturas, que esto nos da un total de 2.47. Por último, vamos a sacar el inciso C, que es la eficiencia térmica. Esta se obtiene 1 menos temperatura 4 menos temperatura 1 entre K por temperatura 3 menos temperatura 2. Esto nos da un total de 60.12%. Bueno, y esto sería todo por mi parte. Espero y les haya servido. Muchas gracias por su atención.